Como hemos venido estudiando, la serie se llama El verdadero origen del universo. Esta es la serie de Génesis y veníamos estudiando, empezamos la semana pasada el capítulo 6, donde el pastor Félix nos habló sobre la profunda maldad prediluviana. ¿Qué quiere decir? O sea, la gente antes del diluvio, ¿sí? Y ahí en este capítulo empezamos a ver realmente cómo se levantó la maldad de la humanidad en ese tiempo, al punto de que el Señor tomó la decisión de destruir todo lo que había de vida a la humanidad y al mismo tiempo los animales. Entonces, vamos a echar una repasadita en Génesis capítulo 6, el versículo 1. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Aquí, esta parte donde dice, aconteció que cuando comenzaron a multiplicar los hombres, se está refiriendo no a la humanidad en sí, sino se está refiriendo a la descendencia de Caín. Porque, hermano, o sea, en Génesis, más que todo, específicamente habla de dos descendencias, la de Caín y la de Abel, pero Abel había muerto. Entonces, ¿cuál vino la siguiente? Que fue la de Set. ¿Ve? Entonces dice que a los hijos de los hombres se les llamaba, era más que todo a la descendencia de Caín, y eso lo explicó el pastor Félix la semana pasada. Pero también dice que los hijos de Dios, ¿a quién se refería? A la descendencia de Set. Entonces dice, en el versículo dijo que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Miren lo que dice en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. O sea, hermanos, en el momento en que los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres, dice que la maldad vino de una manera impresionante, y dice que solamente en la mente de estas personas no era sino hacer mal y mal y mal, hacer daño, hacer mal, pecar contra Dios. O sea, eso era lo que había en la mente de estas personas. ¿Por qué? Porque se había acrecentado la maldad y habían desobedecido a Dios. Dice lo que dice acá: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermanos, dice que Dios se arrepintió. Imagínense, para el Señor tomar una decisión después de semejante maravilla que había hecho toda la creación, todo lo que había hecho tan hermoso, porque ese era el propósito. Pero por el pecado del hombre todo se dañó. Pero Dios tomó la decisión, dice que de acabar. Dice que le dolió en su corazón. En otra traducción dice, se le partió el corazón. Hermanos, no sé, a nosotros cuando nos ha pasado algo muy doloroso, que sentimos un dolor en el corazón, que eso es algo, o sea, difícil, digamos, por lo menos cuando parte un familiar que uno ama mucho, eso es como si le arrancaran algo del corazón. Precisamente en estos días tuvimos una experiencia con mi esposa, que nuestro hijo se fue a trabajar a otro país y no sabemos si vuelva, pero para nosotros fue duro. O sea, el desprendimiento es duro, hermano. O sea, imagínense, y lo mío no es nada. Ahora usted se imagina cómo sería el quebranto del Señor al ver que todo lo que había hecho se había entregado al pecado, a la maldad. Entonces aquí vemos cómo Dios, en su infinita misericordia, viendo eso, pero era yo a una persona que en esa persona podía levantar una nueva generación. Sí. Y eso lo vemos en el versículo 8, cuando el Señor le dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Y ahí vemos que fue la única persona en la que Dios halló gracia, en la cual vio que podía levantar una nueva generación, una generación que caminara con Él. Y eso lo podemos ver en los siguientes versículos. Ahora, a mí me impresiona que sobre todo en el Nuevo Testamento hay varios versículos en diferentes libros donde dice, y en los tiempos de Noé, en los tiempos de Noé. ¿A qué se refiere eso? Que ya por lo menos miremos, no miremos, sino yo les voy a dar el versículo para que usted lo mire en la casa, que es Lucas 17, 26, 27 y Mateo 24, 37 y 38. Dice que allá habla que la venida del Señor será vendrá el Señor como cuando en los tiempos de Noé. O sea, imagínense, hermanos, o sea, Noé en los tiempos es como una referencia como de la venida de Dios, o sea, cómo irá a ser la maldad en ese tiempo. Y hermanos, y la verdad es que en estamos en unos tiempos muy difíciles. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando menos pensemos. Pero ¿cuándo será el tiempo? Cuando, hermano, la maldad estará desbordada en todo su esplendor. Entonces, vamos a mirar en el estudio que vamos a hacer hoy del capítulo 6, del versículo 9 al 22, vamos a mirar cómo Dios en su infinita misericordia usó a un hombre para extender otra vez su gracia hacia la humanidad. Entonces vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este momento en el cual tú nos permites estar aquí reunidos como familia para escuchar tu bendita y preciosa palabra, Señor. Padre, yo te pido que nos ayudes a entenderla, Señor, que nos ayudes a aprender, Señor, del propósito tuyo con tu palabra, Señor, que nos edifique, que nos abra los ojos, Señor, que podamos ser radicales contigo, Señor, y que podamos ser como ese Noé, que dice tu palabra que fue un hombre justo, perfecto y que caminó contigo, Señor. Dios mío, ayúdanos a entender tu palabra, háblanos en esta mañana, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que quite todo velo, quite todo aquello que impida que podamos entender tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra como debe ser, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a mirar de Génesis del capítulo 6, del versículo de 9 al 22. El tema de hoy se llama el pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. Vamos a mirar lo que dice en el versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos.
y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. De 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios mandó. Amén. Aquí lo primero que podemos ver en este pasaje es que Noé, un hombre justo y perfecto que caminó con Dios. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 9 y 10, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Qué será de nuestros hijos o de la juventud si no se les enseña el evangelio, hermanos, si no caminan con Dios? ¿Ve? Entonces, esto nos exhorta a cada uno de nosotros a vivir una vida agradable a Dios. Miren, si nosotros caminamos con Dios, hermanos, Dios nos va a guardar de este mundo tan corrupto. Algo que yo le decía aquellas a mi hijo, le digo, más que usted se vaya a trabajar por allá, a buscar vida por allá, a mí lo que más me hace feliz y más me llena es que usted camine con Dios. Si usted camina con Dios, hermano, yo sé, yo puedo estar tranquilo, puedo decir, Señor, descanso en ti. ¿Por qué? Porque yo sé que si usted camina con Dios, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, Dios sabrá si lo prospera o no prospera, pero yo lo que sí sé es que Dios va a estar con él. Y eso yo le decía a mi hijo, camine con Dios, hermano. No tanto lo que usted va a hacer allá, sino camine con Dios y Dios hará el resto. Entonces, eso es lo importante que podemos mirar. Hay unos ejemplos de la Biblia de hombres que caminaron con Dios, que fueron ejemplos de Dios. Y uno de esos es José. José, el hijo de Jacob, el hijo menor, el antemenor. Vemos, dice en Génesis 39, en el capítulo 39, en el versículo 2 y en el versículo 21. Vamos al primero, al versículo 2. Dice, mas Jehová estaba con José. Mira lo que dice, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Dice, mas Jehová que estaba con él. ¿Por qué cree que el Señor estaba con él? Porque José caminaba con el Señor, estaba sometido, era fiel a Dios. Dice que era fiel a Dios. Hermanos, qué bonito cuando puede tener esa confianza de que Dios está con nosotros. No importa por lo que estemos pasando, no importa por lo que estemos caminando, pero tener esa seguridad de que el Señor está con nosotros. En el versículo 29 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Todos sabemos la historia de lo que pasó con José. Como él no se dio a los caprichos de la esposa de Potifar, entonces sabemos que esta mujer hizo escándalo, que él estaba asediando. ¿Y qué pasó con él? Dice que vino a la cárcel, pero dice que ahí halló gracia. Pero era tan impresionante el sometimiento de José al Señor, que caminaba con Dios, que dice que Dios lo usó para preservar la vida del pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque dice que vino una hambruna de más de 7 años y el Señor usó a este hombre como instrumento para preservar la vida del pueblo de Israel, porque a través de todo lo que él hizo en esos 7 años de prosperidad. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué todo eso sucedió con José? Porque fue una persona que caminó con Dios, fue fiel a Dios. Otro ejemplo también, hay muchos ejemplos, vamos a mirar otro ejemplo así, que es el de Daniel. Daniel dice que fue una persona, miremos en capítulo 6, versículo 4 de Daniel. Entonces los gobernadores y los
sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con al reino, mas no podía hallar ocasión alguna a falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falla fue hallado en él. Pero si todos miramos la vida de Daniel, dice que era un hombre que constantemente estaba en la presencia de Dios. Dice que él oraba 3 veces al día. O sea, era una persona que caminaba a Dios, que estaba sometido al señorío, a la voluntad de Dios, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que examinarnos. Yo estoy caminando con Dios, estoy buscando de Dios verdaderamente de corazón, o solamente cuando vengo los domingos. Porque eso no es buscar de Dios. Buscar de Dios es el día a día con Él, que yo camine cada día con Él. El otro ejemplo es Job. Cuando el mismo Dios le dijo a Satanás, le dijo en Job 1:8, le dijo, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El mismo Dios le dijo a Satanás, dijo, haga con él lo que quiera, pero no le toque su vida, póngale todo lo que quiera, y verá que él va a ser fiel a mí. Y eso sucedió. Fue un hombre que se guardó para Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 25 al 26, vemos a un hombre llamado Simeón, ya viejo, pero era un hombre justo. Dice lo que dice ahí. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Este hombre caminaba con Dios, y era tanta la comunión que él tenía con Dios, que Dios le dio ese privilegio de ver al Salvador del mundo. No permitió que él muriera hasta que no viera al Salvador del mundo. Hermano, eso es maravilloso de la bendición de lo que es caminar con Dios. Como esos privilegios que tenemos con Dios, de caminar con Él. Ahora, Noé, o sea, dice que fueron perfectos en sus caminos, pero esa perfección se refiere a que eran personas que estaban sometidas al señorío de Dios. Eran personas que, como todos nosotros, pecamos. Aquí no hay nadie que diga, no, yo no peco. ¿Sí? Porque eso sería ser uno mentiroso. Pero lo importante que es, hermano, que podamos reconocer nuestra debilidad, que podamos venir al Señor y pedir misericordia. ¿Sí? Que eso es lo que no hacía esta generación de Noé. No reconocían a Dios, sino cada día hacían más y más maldad. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a los de Efesios en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Dice, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Eso le decía Pablo a los de Efeso. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a caminar como debemos ser dignos de Él. ¿Sí? Que podamos presentarnos delante de Dios y no tengamos de nada de qué avergonzarnos. Y dice en el versículo, en el 10, dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces aquí vemos que Dios en su misericordia usó esta familia para volver a poblar la tierra, para volver a levantar una nueva generación. Y esos están, y gracias a la bendición de Noé, pudieron entrar sus hijos y las nueras. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice primero de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. O sea, ahí se refería a la familia de Noé. ¿Sí? Entonces,
Ahí vemos cómo Dios en su misericordia extendió, puso su mirada en Noé. ¿Por qué? Porque vio que era un hombre justo, un hombre recto, ¿sí? Pero aparte de él, lo más importante fue que caminó con él. Hermanos, nuestro llamado es a que caminemos con Dios, hermanos. Caminemos con Dios. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, queremos ver la bendición de Dios, tenemos que caminar con Él. Y esto nos lleva al segundo punto, es la maldad de los hombres ha llegado al extremo. La maldad de los hombres ha llegado al extremo. Y eso lo vemos en Génesis, del versículo 6, del 11 al 13. Capítulo 6, del versículo 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermanos, aquí vemos que la maldad llegó a tal punto que dice que colmó la paciencia de Dios. Hermanos, para el Señor tomar una decisión de esas, porque hay una parte en Génesis cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Egipto, y ellos en medio de todo ellos seguían pecando, seguían renegando contra Dios, seguían quejándose, pecaron y pecaban, y llegó un punto en que el mismo Dios le dijo a Moisés: ¿sabe qué, Moisés? Yo me cansé ya de este pueblo, es un pueblo de dura cerviz, voy a acabarlo, voy a levantar una nueva generación de usted. Pero ¿qué pasó ahí, hermanos? Ahí dice que Moisés clamó al Señor, dice que rasgó sus vestiduras y le pidió misericordia. Señor, ¿cómo va a hacer eso? Si usted hace eso, ¿qué van a decir las otras naciones? Que usted nos sacó de allá para matarnos en el desierto. Bueno, Dios usó a Moisés para no acabar con él. Pero realmente ahí lo que vemos es que no había llegado a ese extremo. Pero aquí en los tiempos de Noé, el Señor dijo: ya no doy más, voy a destruirlos, voy a acabarlos. ¿Sí? Le dijo a Moisés. Y entonces, le dijo a Noé. ¿Por qué? Porque aquí vemos con la maldad de los hombres llega a colmar la paciencia de Dios, y aquí se nos da dos características. La maldad de los hombres, la primera es que la tierra se había corrompido, y esta palabra se traduce a la depravación total. O sea, corromper había llegado a una depravación total. Luego dice que la maldad de los hombres se manifestó a través de mucha violencia. Hermano, la violencia que había era terrible. Y hermanos, y si nosotros comparamos esos tiempos, ahorita estamos en algo muy parecido. Hay mucha inmoralidad, mucho pecado, mucha violencia, guerras. Ahorita por cualquier cosa matan a alguien, que porque lo miró, que porque le dijo. Hermano, estamos en un tiempo muy difícil, donde necesitamos pedir la misericordia de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Dice, en los tiempos de Noé, la maldad de los hombres llegó al colmo de la paciencia de Dios. Y así un día la maldad de este mundo moderno llegará a su límite. Hermano, Dios ha tenido mucha misericordia. Dice la Biblia que Dios en estos tiempos Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros, hermano. Ha sido muy paciente. ¿Sí? Y miren lo que dice en Romanos capítulo 2 del versículo 4 al 8. Vamos a ver uno de los atributos más importantes de Dios, que es la paciencia y la longanimidad. ¿Sí? Dios es un Dios muy paciente. Dice en Romanos 2, del 4 al 8: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que no son, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Sí? Aquí Pablo nos está hablando en Romanos, donde vemos la paciencia, la longanimidad de Dios. Hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y todo eso lo pudimos ver en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hermanos. ¿Sí? O sea, Dios dio a su Hijo en sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros fuéramos salvos de ese justo juicio de Dios, de la ira de Dios. De eso nos salvó el Señor Jesús, de la ira del Padre. ¿Por qué? Porque esa ira cayó sobre Él. Génesis capítulo 18, versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aquí en este capítulo también cuando el Señor le muestra a Abraham que iba a destruir a Sodoma por la misma maldad, y Dios la destruyó, porque hermano, la maldad ya era terrible. O sea, todos los que hemos leído ahí dice que hombres con hombres, mujeres con mujeres, padres, los hijos con los papás, bueno, una locura. Y entonces dice que Dios lo destruyó, y el único que tuvo misericordia fue de Lot. ¿Ve? Y hoy en día, como digo, hoy en día en esta vida hay mucha perversidad, mucha maldad. Pero algo muy importante es que Dios no retarda su promesa para con nosotros. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, esa es la voluntad de Dios, que todos nos volvamos a Él, que todos caminemos con Él. Hermano, porque la verdad, como leíamos anteriormente, la ira de Dios va a ser desatada sobre aquellos que no se arrepienten, y va a ser para una condenación eterna. ¿Sí? Pero dice la Biblia que el deseo de Dios es que nosotros procedamos al arrepentimiento, que vengamos a Él, que reconozcamos que somos pecadores. Hermanos, a veces el orgullo no nos deja hacer eso. ¿Sí? Pero cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, hermanos, Dios se glorifica ahí. Dios nos salva de la muerte eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice que para esa generación, dice que el tiempo se había acabado. Y eso fue lo que el Señor le reveló a Noé. Dice en el versículo 13, Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré. O sea, ahí fue cuando el Señor le reveló eso a Noé. Voy a destruir la tierra. Y esto nos lleva al tercer punto, que es cuando el Señor le dice, hazte un arca. ¿Y cuál era la finalidad de construir esa arca? ¿Para qué? Para preservar la vida de Noé y su familia y de los animales que el Señor quiso que estuvieran ahí, ¿cierto? Vamos a mirar Génesis capítulo 6 del versículo 13 al 16. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré en la tierra. Dice, hazte un arca de madera de gofer. Este gofer se refiere, dice, yo estuve mirando, dice que podía ser ciprés, que es una madera, pino o cedro, no sabemos exactamente, pero era un tipo de madera que estaba acondicionada para lo que Noé iba a hacer. Y dice, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera le harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado
a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Dios le reveló a Noé que iba a destruir la tierra, pero Dios en su infinita misericordia dijo, bueno, pero ustedes son los que van a tener la oportunidad de seguir viviendo. Dijo, y van a hacer un arca, van a hacer el arca para que puedan entrar ustedes con la familia. Entonces, esa fue la bendición de Dios, que cuando Noé halló gracia delante de Dios, Dios le dio esa bendición de poder preservar su vida. Pero algo interesante que vemos acá, hermanos, que la construcción de un arca de esos, imagínense, dice que era de 300 codos, que eso equivale más o menos a 103. Hermano, ahí está en el arca. Mire, entonces dice que más o menos, eso no era como los barcos modernos, ¿no? Pero sí más o menos increíble, yo estuve mirando y eso tiene su propósito, porque fue construido de esa manera. Y algo que pareció en el arca es que era como una especie de canasta. Y si vemos en la historia cuando Moisés lo llevaron al río Nilo, dice que fue algo parecido, ¿sí? Porque lo importante era que esto pudiera flotar, porque eso no tenía timón, no había nada, porque simplemente iba a venir el diluvio y el arca lo que tenía que necesitar era que se mantuviera y flotara, ¿sí? Entonces dice que era de 135 metros de longitud. Eran grandísimos. Y dice que de ancho, más o menos eran 50 codos, que equivale más o menos a 23, 24 metros. Y 13 metros y medio de altura. O sea, eso era bastante grande. ¿Sí? Imagínense, para él hacer eso junto con su familia, ¿cuánto tiempo se demoró? Dice la Biblia que demoró, ¿cuánto? ¿Quién se acuerda? 120 años. ¿Ve? Y usted se imagina en esos 120 años donde Dios, imagine la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, de ver lo que estaba pasando. ¿Y usted cree que la gente al ver eso se arrepintieron? Yo me imagino que lo que hacían era burlarse de Noé. Dice, Señor, está loco, ¿por qué estará haciendo? ¿Cómo así que va a haber un diluvio? ¿Cómo así que Dios va a destruir la tierra? Eso es mentiras. Si aquí nunca ha llovido, porque lo interesante era que ahí nunca había llovido, no había llovido la primera vez. ¿Y cómo así que eso es la lluvia? O sea, yo me imagino en esos 120 años la gente burlándose de Noé. Pero lo que vemos acá es que Noé fue una persona que, viendo lo que Dios le mandó, él simplemente fue obediente. Dijo, Señor, si tú lo dices, yo creo. ¿Sí? Y esa fue la bendición de que Dios le dio a Noé para entrar al arca. ¿Sí? Porque de verdad que dice que entró él con su familia, pero dice que también entró animales por especie, por parejas. Ahora, yo cuando empecé a estudiar esto, yo dije, Dios mío, pero ¿tantos animales? Pero yo después me puse a analizar y era por especie, por lo menos dice de las aves. Las aves, hay cualquier cantidad de especies de aves hoy en día. Imagínense, para meterlas ahí donde. Entonces yo me imagino que el Señor dijo específicamente ciertas aves, pero con el tiempo ellos se fueron multiplicando y se fueron desarrollando de acuerdo al ecosistema donde ellos vivían, ¿cierto? ¿Sí? Por lo menos un pájaro loco, imaginen un pico para romper la madera, ¿sí? Y un palomito, usted llega un palomito a que haga eso y no es capaz, ¿sí? Pero todos vienen de la misma especie, de las mismas aves, lo mismo los felinos, ¿sí? Entonces, Dios iba de cada especie metiendo hasta que pudo llenar el arca. Y dice que llevó todo el alimento. Entonces uno dice, pero para guardar todo ese alimento, hermanos, hay cosas que uno digo, Dios mío, ¿cómo hacía para preservar todo ese alimento que no se fuera a dañar? Porque ahí no comían todavía animales, eran puros vegetales. Y Dios sabrá cómo lo hacía. Hay cosas que uno no entiende, pero Dios preservó todo eso. Sí, es porque todavía la naturaleza era pura, no estaba tan contaminada como hoy en día. ¿Ve? Pero entonces ahí vemos cómo Dios en su infinita misericordia hizo que este hombre construyera el arca por 120 años. Hermanos, donde en esos 120 años ese pueblo pudo arrepentirse. ¿Bien?
Y esto me hace acordar también de cuando el Señor llevó a, Dios mío, me fue. Bueno, pues me acuerdo. Cuando yo voy a predicar a Jonás, ¿cierto? Dice que él cuando fue a predicar y él no quería, pero cuando él tomó la decisión de predicar a Jonás, dice que todo ese pueblo se convirtió al Señor. ¿Sí? Y esta gente que tuvo la oportunidad 120 años y no quisieron arrepentirse. Y ahí fue cuando vino el juicio de Dios. ¿Sí? Y entonces, algo maravilloso que podemos ver ahí es que Dios en su infinita misericordia los preservó. Y ahí fue cuando Dios hizo ese pacto con Noé. Sí, eso nos lleva al cuarto punto. Dice, Dios hace pacto con Noé. Dice, vamos a mirar el capítulo 6, el versículo 17 al 21. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán de los aves según su especie y de las bestias según su especie. Entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Mira lo que dice al final: y hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces aquí vemos cómo el Señor hace un pacto con Noé, que le va a preservar la vida, Y ese pacto que Dios hizo con Noé, Noé lo manifestó después de que pasó el diluvio. Dice que él sacrificó animales. Vamos a mirar eso en Génesis capítulo 8, el versículo 20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Hermanos, Dios había establecido un pacto con Noé. ¿Sí? Y Dios también estableció pactos con muchos hombres en la Biblia. Uno de esos fue también Abraham. ¿Sí? Entonces, en ese pacto no era que el hombre hiciera pacto con Dios, sino Dios era el que hacía pacto con el hombre. O sea, Dios tenía misericordia del hombre y hacía pacto con él. ¿Sí? Y nosotros vemos que en ese pacto que Dios hizo con Noé fue preservar la vida de ellos. ¿Para qué? Para levantar una nueva generación, una generación que caminara con él. Y en el caso de nosotros hoy en día, ese pacto que el Señor hizo con nosotros, ¿cuál fue? El dar en sacrificio a su Hijo por nosotros. ¿Sí? Ese es el pacto más grande, el pacto más maravilloso que hizo Dios con la humanidad. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, del versículo 26 al 8. ¿Sí? El nuevo pacto que ha establecido con su iglesia es sellado con un solo sacrificio. Hermanos, a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de muchos sacrificios, y cada sacrificio era para perdón de pecados, pero solamente con el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Dice Hebreos 26, 28, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Entonces, aquí vemos ese pacto de Dios con nosotros. Dice que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos del justo juicio de Dios, de la ira de Dios.
¿sí? Yo me acuerdo yo antiguamente, cuando empecé a caminar con Dios, a pedir a Dios que tuviera misericordia de mi vida, yo no entendía verdaderamente por qué había muerto el Señor Jesús por nosotros. Y uno siempre dice, no, Él murió por mis pecados. Pero realmente Él murió para librarnos de la ira del Padre, ¿sí? Porque esa ira recayó sobre Él. Por eso yo le decía, Señor, no permitas que pase de mí esta copa. Que Él sabía cómo iba a hacer ese juicio para Él. ¿Y todo por qué? Por amor a nosotros. Entonces, lo importante es importante considerar referente a los pactos, que no es que el hombre pacte con Dios, sino el Señor es el que pacta con otros. Él siempre es el que nos busca a nosotros. ¿Sí? En el caso de Noé, del Señor pacto fue con Noé y salvó a su familia. ¿Sí? Entonces, ahí donde, hermano, donde yo veo definitivamente el amor de Dios es grande para con nosotros. De verdad que nosotros, hermano, mereciendo el castigo de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos llamó, nos atrajo en su amor. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, bendito sea Dios, alabado sea su nombre. De verdad que vemos acá ese amor tan grande del Señor por nosotros. Dice que nosotros no amamos a Dios. Hermano, el hombre por naturaleza aborrece a Dios. Nosotros por naturaleza aborrecemos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero solamente cuando Dios tiene misericordia y nos llama, nos atrae con su amor, porque dice que Él nos amó primero, ¿sí? Dice que nosotros le amamos, eso lo dice en el versículo final de Juan 4:10, de Juan 4. Dice que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Él nos amó primero. Sí, esa es la realidad, hermano. Él nos amó y ese amor se manifestó a través de ¿quién? De su Hijo Jesús. Entonces, ahí vemos cómo contrasta todo eso que vivió Noé en ese tiempo a la misericordia de Dios, pero que esa misericordia de Dios está al alcance de nosotros, hermanos. Solamente es pedirle al Señor que nos perdone, que tenga piedad de nosotros y que nos permita caminar con Él, que nos permita estar en comunión con Él. ¿Sí? Y algo que vemos aquí en la vida de Noé, que dice que esa fe que él tuvo fue la que condenó al mundo. ¿Sí? En Génesis 22, en Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Dice que hizo conforme a lo que Dios le mandó. Hermanos, como digo, nunca había llovido. Y hacer una cosa de esas en 120 años y creerle a Dios, caminar por fe en Dios, sabiendo lo que Dios iba a hacer, y él esperaba que sabía que eso iba a pasar. ¿Sí? Entonces, esa es la verdadera fe que Dios quiere de nosotros, hermanos, que creamos con Él, caminemos con Él, que no lo hemos visto, pero sabemos que Él es un Dios real, que es un Dios misericordioso, que es un Dios que dio a su Hijo por amor a nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Entonces dice por esa fe, ya Noé hizo algo eso en obediencia, le creyó a Dios. Dios, si el Señor lo dice, ¿por qué lo va a hacer? ¿Sí? Y dice que esa fe fue la que condenó al mundo. Dice,
Dice, Noé tuvo fe porque creyó a Dios y esta fe se tradujo en obediencia y la obediencia en acción. Y fue así como Noé construyó esa arca, porque le creyó a Dios. Hermanos, nuestra fe, ¿cuál es? ¿Verdaderamente hemos creído en el Señor? ¿Verdaderamente creemos que el Señor hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? ¿Y qué es creer con Dios? Caminar por fe, caminar con Él. ¿Sí? Hay una historia muy bonita en Hechos 16, versículos 30 al 31. Dice que cuando Pablo y Silas estaban predicando y los cogieron presos, y dice que después de que los azotaron, entonces ellos empezaron a cantar, y dice que cuando empezaron a cantar, dice que la gloria de Dios se manifestó y se cayeron los grillos, las puertas se abrieron, y dice que el carcelero se iba a suicidar, y Pablo inmediatamente dijo, no haga eso. Y después de que le dice todas esas cosas, ¿qué le dice el hombre? Vamos a mirarlo. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Sí? ¿A qué estaba refiriéndose? Si ellos creían, iban a ser salvos. Si la familia creía, también iba a ser salvos. ¿Sí? No es que porque el hecho de que yo crea, solamente crea yo, mi hijo va a ser salvo. No, él también tiene que creer. ¿Sí? Pero dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y serás salvo. Tú y también tu casa. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? De creer. Entonces, hermanos, si nosotros tomamos la decisión de verdaderamente creer en el Señor, caminar por fe en el Señor, dice que vamos a ser salvos. ¿Sí? Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque eso es lo que hoy en día pasa. Mucha gente cree que es salvo es por las obras, y hacen obras para alcanzar el favor de Dios, pero resulta que no, hermano, nosotros somos salvos, es por la gracia y la misericordia de Dios, amén. Entonces, si hay alguien aquí que no ha creído al Evangelio, no ha entregado su vida al Señor, hoy es tiempo de creer, hoy es tiempo de que empiece a caminar con Dios, hoy es tiempo de que se aparte de las cosas de este mundo tan perverso en el cual estamos nosotros. ¿Ve? Y hoy es tiempo de volvernos a Dios. Y si aquí hay hermanos que no han caminado con Dios como debe ser, están con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, hermanos, hermano, es tiempo que se arrepiente y se ponga cuentas con Dios, hermanos. Necesitamos caminar con Dios, necesitamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si no, la ira de Dios va a ser desatada. Amén. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor. Gracias por tu infinita misericordia para con nosotros, Señor. Señor, reconocemos que somos pecadores, que hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Señor, pero te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Perdona nuestra maldad, Señor, si nos hemos dejado contaminar por este mundo perverso, Señor. Si nos hemos dejado llevar por las cosas de este mundo, Señor. Señor, ayúdanos a ser como Noé, como José, Señor, como Abraham, Señor, que seamos personas rectas, personas justas, personas que podamos ser ejemplo de que caminamos contigo, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti para que nos ayudes, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, límpianos de toda maldad, de todo pecado, Señor. Dios mío, te pido que obres en cada uno de nosotros, Señor, y que hagas de nosotros esos Noé, Señor, que caminaron contigo, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.